Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Repito la última frase: dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Estamos transmitiendo desde el rancho El Faisán. El pastor Miguel de León nos dio la oportunidad de estar aquí en su rancho, en este hermoso lugar, y queremos compartir esta palabra de Dios para tu vida, esperando que sea de bendición, que sea de edificación. Dios quiere que sigas las pisadas del Maestro. Dios quiere que sigas las pisadas de Jesús. Señor y Dios, te damos muchas gracias por este hermoso día. Gracias por este hermoso lugar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra por este medio, por tener esa oportunidad, por tener esa libertad de poder, Señor, decir a través de este medio que Padre Santo, Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el que nos puede dar vida y vida en abundancia. Es el único que puede perdonar pecados, Señor. Y Padre, al acercarnos delante de ti por medio de él, Señor, tú, Padre, nos muestras tu favor, nos muestras tu salvación, Señor, y te damos gracias por ello. Ejemplo, Señor, tenemos en Jesucristo para vivir una vida agradable delante de tu presencia, Señor. Padre Santo, esa es la medida que tú nos has dejado, la medida de Jesucristo. Tú quieres que Él, Señor, sea formado en nosotros. Tú quieres que el carácter de Él se manifieste en nuestra vida, Señor. Y Él mismo dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos cuando el Espíritu Santo viniera sobre nuestra vida. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, quede compartir, Padre, con todas aquellas personas que se dan el tiempo en su celular o en su computadora de ver esta transmisión, Señor, sus vidas sean edificadas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Siguiendo sus pisadas, ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Todos tenemos la necesidad o la tendencia de seguir algo. A veces seguimos un ideal, a veces seguimos una filosofía. Hay quienes siguen algún personaje famoso, sea algún artista, sea algún líder político, sea algún otro tipo de líder. Algunos tienen la tendencia a seguir algún equipo porque se sienten identificados, porque les gusta la manera en que se desenvuelven. Hay muchas personas que son fanáticas de diferentes deportes, dígase el básquetbol o el béisbol, que ahorita está entrando a su tiempo final, o al menos eso creo. En México, la mayoría de las personas que se enfocan en algún deporte son fans del fútbol, y algunos tienen una pasión muy grande por sus equipos favoritos. Algunos llegan a extremos muy interesantes, pero todos tenemos esa tendencia en algún momento de seguir a alguien, de seguir algo, les decía, alguna filosofía e inclusive algún tipo de doctrina, aun cuando la pudiéramos llamar cristiana. Tenemos ahorita una infinidad de denominaciones, donde en las diferentes denominaciones se tratan diferentes énfasis que podemos encontrar en la palabra de Dios, y muchos nos vemos inclinados a veces a seguir ciertas denominaciones porque de alguna manera llenan nuestras expectativas, llenan lo que nosotros pudiéramos estar necesitando. Algunos más se enfocan en los fundadores de sus doctrinas, dígase en la iglesia metodista a Juan Wesley, o en la luterana Martín Lutero, y hay una infinidad también de líderes o personas que fundaron algún tipo de denominación con algún énfasis bíblico, y mucha gente es la que camina por ahí, mucha gente es la que busca
congregarse o escuchar la palabra de Dios en estas diferentes denominaciones. Pero tenemos esa inclinación. Desde muy pequeños nosotros a veces sentimos esa inclinación a buscar, a seguir o a imitar a alguien. Los niños a veces apenas empiezan a dar sus primeros pasos y a dar sus primeras palabras y ya quieren hacerlo igual que papá, o las niñas igual que mamá, o igual que algún personaje de los que ven en la televisión, sean caricaturas o sea de alguna película. Y a veces los encontramos a los niños con capas o con máscaras o con espadas o con infinidad de cosas, porque eso nos manifiesta su tendencia a seguir o a buscar a alguien. La Escritura nos dice que esto también es aplicable para nosotros. En este versículo que leí de la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, verso número 21, se nos invita a que nosotros tomemos como ejemplo a Jesús, y que aparte de que tomemos su ejemplo, nosotros dice, sigamos sus pisadas. Cuando yo recién empecé a escuchar de la palabra de Dios, hubo un canto que a mí me impactó mucho y todavía recuerdo este canto. No lo voy a cantar, solamente lo voy a parafrasear. Este canto decía: pies que anduvieron por el desierto, manos que dieron vista a los ciegos, voz que enseñaba a la multitud, miradas dulces llenas de amor, rostro divino de hombre sereno, su paz refleja su amor eterno. Todos le dicen el Nazareno, y sus palabras no pasarán. Eso decía este canto, y a mí me llamaba mucho la atención y me llenaba mucho, en especial cómo inicia: pies que anduvieron por el desierto. Bueno, la palabra de Dios nos invita a que nosotros sigamos sus pisadas, que tomemos su ejemplo. Y nosotros podemos encontrar en la Escritura un poquito lo que esto significa. Quisiera tomar el ejemplo de algunos personajes de la Biblia para que nosotros identifiquemos un poquito lo que es seguir a alguien, lo que es tomar su ejemplo. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de dos personajes muy importantes en el pueblo de Israel. Uno se llama Moisés y el otro se llama Josué. La Biblia dice que Josué era prácticamente, nosotros diríamos en nuestro tiempo, el secretario de Moisés. A lo mejor en los tiempos del Nuevo Testamento nosotros pudiéramos decir era el discípulo de Moisés. Bueno, Moisés tenía una gran labor que desarrollar, y él tenía la misión, o tuvo la misión, de sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo hasta lo que Dios les había dicho era la tierra prometida, un lugar donde fluía leche y miel, un lugar de abundancia. La historia es muy larga y no voy a ahondar mucho en ella, pero básicamente ese era el propósito de Dios para Moisés. Moisés obedeció, aun cuando al principio se resistió a la voz de Dios. En algún momento sí tomó esa decisión, fue a Egipto, Dios manifestó su poder en Egipto, el pueblo sale, un gran número de personas salen al desierto, y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés manda a algunos espías a que inspeccionen la tierra, si realmente esta era una tierra buena, qué tan abundancia tenía esta tierra. Y entre esos espías va Josué. Y Josué inspecciona la tierra junto con otro hombre llamado Caleb. De 12 espías que van, solamente Josué y Caleb traen buenas noticias a Moisés. Todos los demás entran en un pesimismo tal que dicen: no es posible, Moisés, tomar la tierra. Josué y Caleb dicen: si Dios está con nosotros, es posible tomar la tierra. Moisés y el pueblo al final deciden no entrar
a tomar la tierra. El pueblo se rebela y dice, no es posible, si entramos nos van a matar. La historia es larga, ustedes pueden leerla ahí en el libro de el Éxodo, en especial de Éxodo y Números, se van a dar cuenta de todos los detalles de esta historia. No entran a la tierra. Y por no entrar a tomar la tierra, ellos se pasan 40 años en el desierto. 40 años se la pasan vagando y vagando en el desierto. Toda la generación que debió haber entrado a tomar y poseer la tierra se quedan en el desierto. Pero había un hombre llamado Josué que él en su corazón sabía que esa tierra era posible tomarla. Y estuvo con Moisés, al lado de Moisés, en algún momento peleó por el pueblo de Israel, y en algún momento subió con Moisés cuando recibió las tablas de la ley al monte, aun cuando él se mantuvo a distancia de este evento, pero muy cerca de él estuvo, al punto de que cuando el pueblo de Israel estuvo ya listo para entrar a tomar la tierra 40 años después de que Dios se los había prometido, Dios le dice a Moisés, tú no la vas a poseer, tú no vas a entrar a esa tierra y solamente la vas a ver de lejos. ¿A quién dejar para que tomara esa misión? Para que hiciera esto. ¿A quién? Pues el siguiente era Josué, un hombre que sabía o había visto a su líder, que había visto a su profeta, porque al final ese ejercicio tenía también Moisés. Había visto dirigir a un pueblo por 40 años. Lo había visto conquistar batallas. Había visto la comunión que tenía con Dios. Y si ustedes leen los primeros capítulos del libro de Josué, cuando Dios decide ya también entregarle esta misión a Josué, el pueblo de Dios le dice a Josué, si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, nosotros vamos a obedecerte, nosotros vamos a respaldarte, nosotros vamos a pasar contigo el Jordán y vamos a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque un hombre sencillo estuvo a la sombra de Moisés, estuvo solamente al lado de él, esperando el tiempo oportuno. Y cuando Dios le da esta misión, dice, Señor, claro que voy a entrar a poseer la tierra. Escucha la voz de Dios que le dice Josué, esfuérzate y sé muy valiente, guarda la ley de Dios, guarda la ley que le di a Moisés y yo voy a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿De dónde salió líder Josué? ¿De dónde salió con la autoridad para pasar aquel Jordán, para dirigir a un pueblo que por 40 años había crecido mucho más que los que habían salido de Egipto? ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre? Siguió las pisadas de Moisés. Moisés escuchaba a Dios. Moisés dependía de Dios. Moisés no se movía si Dios no le decía hacia qué lado moverse. Se quedaba estacionado a veces por mucho tiempo. En esos 40 años se quedaban estacionados hasta que Dios no le decía, es momento de irte a otro lugar. Eso lo vio Josué. Y él estuvo dispuesto a ser obediente igual a la voz de Dios. Siguió sus pisadas. Buscó a Dios. Se instruyó en la palabra, en la ley que ya se había dado. No se salió de ella. Y Dios le dio una gran bendición. Dios le dio la bendición de entrar a tomar y poseer la tierra. Hay también en el Antiguo Testamento una historia de una mujer, o de dos mujeres, más bien, de dos mujeres muy especiales. Se le atribuye un libro del Antiguo Testamento a una de estas mujeres. Es un libro muy pequeñito, solamente consta de 4 capítulos. Si algún día tienen la oportunidad, léanlo, es en media hora, 1 hora, cuando mucho, leen todo este libro. Es el libro de Ruth.
En este libro encontramos a dos mujeres muy especiales. Una mujer pertenecía al pueblo de Dios y la otra no, la otra era una mujer pagana. La otra era una mujer que no buscaba a Dios, pero se había casado con un hijo de la que sí le buscaba. Estas mujeres se llaman Ruth y Noemí. La historia igual no se las voy a contar completa porque es un poco larga, pero de veras léanlo ahí en su casa, ya que termine esta transmisión. Tomen su Biblia, busquen el libro de Ruth, lean el capítulo número 1 y se van a dar cuenta de la historia. Noemí tenía 2 hijos. Estos se casan con 2 mujeres que no eran del pueblo de Dios. Estos 2 hijos mueren y Noemí, que era viuda también, se queda con sus 2 nueras. En ese tiempo no era como hoy. En este tiempo, si alguna mujer pierde a su marido, tiene la oportunidad de por sí misma salir adelante. En aquel tiempo no era así. Esta mujer se queda sola con sus 2 nueras y les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen la libertad, como mis hijos murieron, de regresar a su pueblo. Ustedes tienen la oportunidad de dejarme aquí y yo al final veré cómo salgo adelante. Pero llama mucho mi atención del versículo 15 en adelante lo que la escritura dice. Y Noemí le dijo a Ruth, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Qué vio esta mujer llamada Ruth en su suegra Noemí? ¿Qué vio para decirle, aunque me ruegues, no me voy a apartar de ti? Cuando nosotros amamos a Jesús de esta manera, podemos entender lo que el apóstol dice. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esta mujer, del testimonio que tuvo de su suegra, le dice, no, aunque me ruegues, no me voy a apartar de ti. He visto tus pisadas, he visto cómo caminas delante de Dios. Me gusta lo que veo en ti. Quiero lo que tú tienes. Deseo la bendición que Dios tiene sobre ti. Esa es la misma bendición que deseo para mí. De tal manera que le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El Dios que te bendice, el Dios que te protege, el Dios que te escucha, el Dios que tiene salvación para ti, es el mismo Dios que yo quiero para mí. Ruth estaba siguiendo las pisadas de su suegra, que amaba al Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento. Esta es la bendición de Dios cuando seguimos las pisadas de alguien que le ama. La medida que Dios nos da y que nosotros leímos al principio no es ni de Moisés, no es tampoco de Josué, no es de Noemí, ni tampoco es de Ruth. Va aún más allá. Dice que tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Estos ejemplos los tomo para que nosotros nos demos una idea de lo que es seguir las pisadas de alguien que ama a Dios. Hay muchos más ejemplos. Quiero compartir solamente 2 más de una manera muy rápida. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos en el capítulo número 10 del Evangelio de Mateo,
que Jesús llamó a 12. Y dice que a estos 12 de sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después menciona el nombre de los 12. Para esto los llamó el Señor. 12 personas, entre muchos. Acuérdense que Jesús en alguna ocasión les ministró a 5,000 personas. En otra ocasión ministró a 4,000. En algún momento comisionó a 70 para enviarlos a predicar. Pero a 12 los escogió y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad y sobre todas las cosas, o todo, para que se manifestase el poder sobre ellos, que se manifestaba sobre Jesús mismo. Para eso los llamó. Estos hombres, desde el momento en que tuvieron un encuentro con Jesús, desde el momento en que Jesús los encontró a algunos a la orilla del mar, a otros en el banco de los tributos públicos, a otros haciendo revueltas en contra del gobierno de los romanos. Pero cuando Jesús llegó a sus vidas, entonces dieron un giro completo en ellos y empezaron a seguir a su maestro. Empezaron a seguir a Jesús. Y lo veían a Jesús que enseñaba con toda autoridad cuando compartía la palabra, tomando pasajes del Antiguo Testamento o trayendo una nueva revelación de Dios sobre sus vidas. Enseñanzas nuevas, enseñanzas frescas, enseñanzas prácticas para ellos. De saber lo que significaba el reino de Dios en medio de ellos. Lo veían como andando por el camino, lo mismo se podía acercar delante de él un endemoniado, que un leproso, que un ciego, que un paralítico, y Jesús manifestaba ese poder y los sanaba y los liberaba. Ese era el Jesús que ellos vieron. Ese es el Jesús que se encontró con ellos. Ese es el Jesús que les dijo, síganme. Que le dijo a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, síganme. Que llegó con Mateo y le dijo, sígueme. Y estos hombres empezaron a seguir sus pisadas. Y lo veían que hacía milagros. Y empezaron ellos a ministrar. Y se alegraban porque decían, después de que eran enviados por Jesucristo a predicar, cuando regresaban decían, Señor, poníamos nuestras manos sobre los enfermos y sanaban, orábamos por los endemoniados y eran liberados. Y Jesús les decía, gócense y alégrense más de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ese era el gozo para ellos. Seguían sus pisadas, veían que era posible vivir conforme al ejemplo que tenían en su maestro. Él les daba esa autoridad. También en el Nuevo Testamento, nada más que en el capítulo 10 de Primera de Corintios, hay un personaje también muy importante en la Escritura que tuvo un encuentro con Jesucristo. Perdón, no es capítulo 10, capítulo 11. Este hombre perseguía a la iglesia. Este hombre tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Este hombre era muy celoso de las tradiciones del pueblo de Israel. Y cuando se empezó a predicar y se empezó a compartir de algo diferente, de un evangelio de buenas nuevas, de un evangelio que perdonaba pecados, de un evangelio que se acercaba con el enfermo, de un evangelio que se acercaba con la prostituta, de un evangelio que se acercaba con la adúltera, de un evangelio que se predicaba a cualquier persona, que no excluía, sino que incluía e invitaba al arrepentimiento para alcanzar el perdón y el favor de Dios para vida eterna. Llegó un momento en que tuvo un encuentro con Jesucristo y después de tiempo de estar en comunión con Él y empezar un ministerio muy especial, llega al punto en su vida que dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pedro dice, sigan las pisadas de Cristo, tomen a Jesús como su maestro. ¿Por qué? Porque Jesús debe de ser el todo para nuestra vida.
Hay una controversia en el libro, también en Primera de Corintios, en el primer capítulo de la primera carta, donde los corintios reciben la palabra de Dios de diferentes personajes. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, llega Apolos también, y llega un momento en que ellos empiezan a discutir quién podía ser mejor, quién era el mejor maestro, a quién era mejor seguir. Y unos dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo sigo a Pedro, y otros dicen, yo sigo a Cristo, y otros dicen, yo sigo a Apolos. Y el apóstol Pablo los ubica y les dice, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolo son los importantes aquí. El único importante se llama Jesucristo. A quien hay que recibir es a Jesucristo. A quien hay que buscar es a Jesucristo. A quien hay que pedirle perdón se llama Jesucristo. El que te ofrece la vida eterna se llama Jesucristo. El carácter que debe de ser formado en tu vida es el de Jesucristo. El estándar de vida que debes de tener tú en la práctica, en tu vida diaria, es el ejemplo de Jesucristo. Es Jesús en nuestra vida y tenemos que seguir sus pisadas. Esto no es tan sencillo. Esto no es tan fácil. No es tan fácil como apartar un poco de tiempo en la mañana para ir a la iglesia y después hacer del resto de tu semana lo que mejor te parezca de tu vida. Aquí te mencioné algunos personajes que hicieron algunas cosas muy importantes. No todos somos llamados para eso, pero ahí donde tú estás, en aquello que tú haces, ahí Dios quiere usar tu vida para bendición. Y les decía que no es tan sencillo, porque cuando Jesús está con sus discípulos y les habla de que tengan mucho cuidado de la levadura de los fariseos, cuando Jesús les dice que tienen que considerar su vida, Jesucristo les dice, si no te niegas a ti mismo y tomas tu cruz, no me puedes seguir. Para que nosotros podamos seguir las pisadas del Maestro, tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguirle. Y estar dispuestos a hacer aquellas cosas que Él nos manda. Hacer aquellas cosas. Hace un momento hice una transmisión muy rápida donde les decía que a partir de mañana vamos a transmitir algunos devocionales muy breves en las mañanas para orar y para meditar un poquito en la palabra de Dios. Y el primer tema o los primeros temas que vamos a tratar es ¿para qué nos diseñó Dios? Y Dios nos diseñó para hacer su voluntad, para que nosotros podamos seguir las pisadas de Jesús. Tenemos que empezar a conocerlo, tenemos que empezar a amarlo, tenemos que empezar a obedecerlo, tenemos que ir a la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Somos llamados para seguir algo más que una filosofía. Somos llamados para seguir algo más que una denominación. Somos llamados para seguir algo más que un líder. Somos llamados para algo más que tener algún tipo de ética moral solamente. Somos llamados para tomar el ejemplo de Jesús y aplicarlo a nuestra vida. Con esto termino. Jesucristo dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue, el que no se niega a sí mismo, no puede ser digno de mí. Si no hacemos esto, no podemos decir que estamos siguiendo sus pisadas. Les decía, regresando a los personajes antes mencionados, Josué tuvo que ir en contra de la opinión de todo el pueblo y de 10 espías para decirle a Moisés, es posible tomar la tierra. Estuvo dispuesto a andar a la sombra de Moisés hasta que Dios le dijo,
es tu tiempo, tú vas a entrar a poseer la tierra. Una mujer llamada Ruth, con un trasfondo pagano, sirviéndole a dioses que no tenían nada que ver con Jehová de los ejércitos, con el Dios verdadero. Llegó un momento en que tuvo que negarse a sí mismo y decirle a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 12 hombres estuvieron dispuestos a dejar todo lo que tenían por tal de seguir a su maestro y hacer las obras que su maestro les mandó hacer. Un hombre llamado Pablo tuvo que dejar toda su tradición, todo su celo por las tradiciones y por lo que le habían enseñado respecto a lo que era servir y buscar a Dios, para seguir un camino diferente, para seguir a los del camino, como se mencionaban en el libro de los Hechos, que compartían y decían que Jesucristo había salvación, que el que había sido clavado en un madero allá en Jerusalén había venido para darnos vida y vida en abundancia. Él tuvo que negarse a sí mismo y decir después a los filipenses: todo lo que yo tenía, todo lo que yo creía, todo lo que yo celaba, lo tengo ahora por basura, con tal de conocer a Jesucristo, con tal de seguir sus pisadas. El apóstol Pedro, en el primer versículo que leímos, les dice a aquellas personas que iban a leer esa carta, era gente que estaba siendo perseguida. Si ustedes leen la carta desde el primer versículo, se van a dar cuenta, dice que eran a los que estaban dispersos en toda aquella región. Y estaban dispersos porque estaban siendo perseguidos. Pero les dice: ustedes fueron escogidos, fueron llamados para que tomen el ejemplo de Jesús y sigan sus pisadas. Déjame decirte que si tú sigues el ejemplo y las pisadas de algún líder, en algún momento te va a decepcionar. Puede ser, ojalá y que no, pero lo más seguro es que en algún momento, en algo que diga o que haga, te puede desilusionar. Si tú sigues alguna filosofía, déjame decirte que no te va a llenar. Si solamente te riges por tus propios ideales, déjame decirte que no te van a llevar a ningún lado. Pero si tú tomas el ejemplo de Jesús, y si tú sigues sus pisadas, Él nos promete la vida eterna. Él nos promete estar para siempre en un lugar que Él fue a preparar para ti y para mí. Y mientras estemos aquí, nuestra vida va a ser plena. Nosotros vamos a encontrar plena satisfacción en Jesucristo. Porque lo que Él tiene para nosotros, cada vez que vamos a su palabra, cada vez que la escuchamos, cada vez que la cantamos, resultará en gran bendición para nuestra vida. Vamos a orar. Y la decisión es tuya, la decisión es mía. La invitación de la Escritura es muy clara. Ejemplo tenemos en Jesucristo para tomarlo, y ahí están sus pisadas para seguirlo. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Jesucristo fue claro cuando dijo que, Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, Señor. Porque no siempre es fácil, Señor, seguir sus pisadas. Cuando llega el tiempo difícil, a veces cuando llega el tiempo de enfermedad, cuando llega el tiempo de necesidad, Señor, cuando llega el tiempo de la escasez, cuando llega el tiempo, Señor, del menosprecio por seguirle y por servirle a Él, a veces no es tan fácil, Señor, seguir sus pisadas. Más difícil, Señor, se vuelve cuando la tentación llega, Padre, o cuando el pecado haya cabida en aquellos, Señor, que han abierto su corazón a ti. El pecado nos aparta completamente, Señor, de sus pisadas. Padre, pero hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a tomar ese ejemplo que tenemos en Jesucristo, el cual, Señor, estuvo dispuesto a ser obediente, dice tu palabra, hasta la muerte y muerte de cruz.
en aquel, Señor, en el cual no se halló engaño en su boca, Señor, y aquel, Padre, que aun cuando fue tentado en todo, dice tu palabra, no hubo pecado en él, Señor. Esa es la medida para nosotros, Señor. Fácil no es, Señor, pero con tu ayuda, con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y puesto que tú nos haces esa invitación, Señor, es que es posible para nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que aquel, Señor, que escucha por primera vez un mensaje de tu palabra, toque su corazón, Señor, y le lleves a tomar esa decisión de, Padre, decirte: perdona mis pecados. Quiero seguir esas pisadas, quiero seguir ese ejemplo, quiero tomar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Que puedan, Señor, tomar esa decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, yo te pido, bendito Dios, que aquellos que por alguna circunstancia, Señor, se apartaron de las pisadas del Maestro, que ya conocieron, Señor, pero que por alguna situación en la iglesia personal, familiar, Señor, se apartaron, Señor, hoy vuelvan a ti. Hoy, Señor, puedan negarse a sí mismos, puedan dejar a un lado su orgullo, puedan dejar a un lado su vergüenza, puedan dejar a un lado su crítica, Señor, puedan dejar a un lado todo aquello que les ha apartado de ti, Señor, y regresen al camino, regresen a esas pisadas del Maestro, busquen ese ejemplo. Y, Señor, aquellos que han permanecido firmes, Padre, en tu camino, siguiendo esas pisadas, que no desmayen, Señor, que sigan adelante, dando testimonio, Señor, compartiendo tu palabra. Esta palabra se puede compartir, Señor, con un clic en su computadora, con un toque en su celular, Señor. Ellos pueden abrir sus labios para compartir que en Jesucristo hay salvación y vida eterna, Señor. Ellos pueden ser pilares fuertes en las iglesias donde se congregan, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, tu palabra halle cabida, Señor, en nosotros, Padre. Y bendito Dios, que tomemos el ejemplo de Jesucristo y sigamos sus pisadas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Antes de terminar esta transmisión, vamos a orar por la ofrenda. Les pido que lo que Dios ponga en su corazón en esta hora, lo aparten, lo que Dios traiga a tu mente ahorita, sean 5 pesos, 10 pesos, 50, 500, yo no sé, lo que Dios ponga en tu corazón, lo apartes como ofrenda para Dios. Y acuérdate que tú eres el administrador de esta ofrenda. Con esta ofrenda tú puedes ir a aligerar la carga de alguna persona que está pasando por diferentes necesidades. Pídele a Dios que te indique, que te muestre a quién has de compartirle esta ofrenda, a quién le has de extender tu mano y decirle: mira, esta es una bendición de Dios para ti. Eso es algo que Dios preparó para ti, para aligerar tu carga. Hay quienes en esta hora a lo mejor no tienen que comer, no tienen cómo pagar su renta, no tienen cómo pagar su luz, no tienen cómo comprar despensa. Pero tú y yo podemos ser esa iglesia que sale y le dice a la sociedad: aquí está la mano de Dios que te quiere bendecir con esta ofrenda. Es posible, nosotros podemos llevar esta ofrenda a aquella persona que lo está necesitando. Vamos a orar y acuérdate lo que Dios ponga en tu corazón. No lo hagas duro, sepáralo y llévale a aquel que lo está necesitando en esta tarde. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Señor, tu palabra dice que tú nos das a nosotros una medida buena, una medida apretada, remecida y rebosando, Señor, cuando habla de lo que tú, Señor, nos provees. Tú nos has dado, Señor, trabajo, Padre, que es nuestro medio de sostenimiento, Padre, nuestro medio de provisión.
que al menos yo reconozco, Señor, viene de ti. Padre, de eso que tú nos has dado, permítenos apartar un poco para el necesitado, Señor. Y si es mucho, Señor, que lo podamos hacer con libertad, que lo podamos hacer con la seguridad de que eres tú, Señor, el que nos mueve a hacerlo. Y que le extendamos la mano, Señor, al pobre, que le extendamos la mano al que está pasando por necesidades y le podamos decir, esto es una bendición de Dios para ti, Señor. Para que, Padre Santo, esas personas no tengan reconocimiento para nosotros, Señor, sino que esas personas te glorifiquen a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. A partir de mañana, 8:30 de la mañana, por las plazas de nuestra ciudad, vamos a estar transmitiendo tiempos devocionales. Dios te diseñó para algo. Dios te diseñó para algo hermoso y para algo especial. Esta predicación también, a partir del próximo domingo, desde las 8 de la mañana en adelante, las podrás ver por YouTube, en Narciso Santos, Juan 14:2. Y acuérdate, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios te bendiga.